En esta ocasión les voy a hablar sobre las características morfológicas y fisiológicas de cada uno de los principales grupos de plantas. Las características morfológicas como fisiológicas clasifican las plantas en no vasculares y plantas vasculares. En este caso, las no vasculares encontramos las briófitas y sus principales características son organismos eucariotas pluricelulares con órganos reproductivos especializados. Su pared celular presenta celulosa. Son plantas no vasculares, no presentan ni xilema ni floema, conocidas como principales plantas terrestres. Desarrollan estomas para el intercambio gaseoso. Son plantas que crecen en ambientes húmedos o acuáticos. Presentan alternancia de generación gametofito N, esporófito 2N. El gametofito corresponde a la fase vegetativa principalmente. El esporófito corresponde a la fase de reproducción sexual. El agua es un factor fundamental para su fecundación y supervivencia. Representa un grupo muy importante en la evolución vegetal. Principalmente son pequeños y de crecimiento rastrero. Su hábitat son las rocas, los muros, madera, suelos, entre otros. Además, las briófitas se dividen en las hepáticas, los antocerotes y los musgos. Las hepáticas, según su morfología, pueden ser talosas o foliosas. Habitan en sitios húmedos y sombríos de climas templados y cálidos. El talo gametofito es verde y crece ya sea como banda plana o como retoño en forma de hoja. El esporófito depende parcialmente del gametofito. En épocas de lluvia, el agua que inunda los sitios donde localizan estas plantas permiten que el gameto masculino o anterozoide se desplace hasta el arquegonio o lugar en donde se produce el gameto femenino u osfera, penetrando y realizando la fecundación. Los antocerotes comprenden las mismas características ya mencionadas. Ahora, los musgos presentan una estructura sencilla. Son plantas verdes pequeñas que se extienden ampliamente siempre cerca del suelo. Al igual que las demás briófitas, presentan una generación gametofítica haploide predominante y una generación esporofítica diploide dependiente. Casi todos los musgos son dioicos. Poseen sexos separados. Aunque algunos de sus representantes son monoicos, poseen ambos sexos en el mismo talo o cuerpo vegetal. Además, cabe recalcar la alterancia de generaciones, donde las esporas madura y libera la espora al aire. El cigoto diploide desarrolla filamento que producirá esporas. Debido a la vulnerabilidad del cigoto, las plantas madre lo mantienen consigo. Los anterozoides aprovechan la humedad para desplazarse hasta la osfera. El musgo crece de las esporas, dando origen a una nueva generación haploide. Ahora, las plantas vasculares, las cuales son llamadas traqueofitas o cormofitas, que representan a las plantas que tienen raíz, tallo y hojas, y se dividen en plantas sin semilla y plantas con semilla. En este caso, las plantas sin semilla son llamadas pteridofitas, y las pteridofitas son cormofitos en los cuales existe xilema y floema, que transportan toda la savia bruta como elaborada en el órgano vegetativo, esporófito, que tiene también la función de reproducción vegetativa. No producen semilla, formándose los gametofitos a partir de esporas haploides independientes del esporófito. Además, fisiológicamente, rizoma y fronde son conocidos como la raíz y el tallo y conforman la planta, que serían los helechos. Los pteridofitos son divididos en licopodios, equisetos y filicados o helechos. Los licopodios son pequeñas plantas herbáceas. Según la especie puede ser acuáticas, anfibias o terrestres.
Son igualmente descendientes de especies lepidodendros que cubrían los bosques carboníferos durante el Paleozoico. Algunas especies son verdaderas reliquias del Terciario. Habitan en climas tanto fríos como tropicales, incluso desiertos. Algunas especies muy extendidas son Lycopodium clavatum e Isoetes pelata. Luego, el Equisetos, o más conocido como cola de caballo. Son plantas que proceden de antepasados muy difundidos durante el Paleozoico que poseían portes arbóreos. Desarrollan formas herbáceas, siendo en la actualidad el Equisetum el único género existente. Presentan tallos anuales que crecen a partir de un longevo, extenso y profundo rizoma. Extremadamente presentan una estructura con una serie de nudos de los cuales salen hojas pequeñas y fotosintéticas de los que a su vez surgen tallos que pueden ramificar. La epidermis es áspero y cortante al tacto debido a los depósitos de sílice que contiene. Luego, los filicados o helechos. Algunas hojas o frondas son enteras, pero en su mayoría están recortadas formando multitud de pequeñas hojitas. Los helechos se encuentran en suelos húmedos y zonas sombreadas en bosques, zonas templadas y cálidas. Algunos viven sobre las ramas y troncos de los árboles. Los esporófitos parecen hojas llamados frondes que salen del suelo. En su cara inferior existe una estructura llamada soros, que es donde se forman las esporas por meiosis. Las esporas caen al suelo, germinando y originando los gametofitos. Y se produce la fecundación, formándose un cigoto que al desarrollarse dará lugar a un nuevo esporófito. Ahora las plantas con semilla, más conocidas como espermatofitas. Son especies vegetales que están dentro del conjunto de las traqueofitas. Lo que hace especial a este grupo de plantas es el hecho de reproducirse con la producción de semillas a partir de la fecundación, proceso en el que los granos de polen, los gametos masculinos, fecundan a otra planta o la propia planta de la que se origina al unirse estos granos de polen con los óvulos. Este grupo se divide en gimnospermas y angiospermas. Las gimnospermas están clasificadas dentro del grupo de las plantas vasculares y se conoce bien como los pinos, los abetos, los cedros y otros árboles de gran tamaño y agradable aroma. Son parte de la flora gimnosperma del mundo. Son productoras de semillas, las cuales no están cubiertas o protegidas por un ovario, siendo visibles en las hojas u otras partes de la planta. Su fecundación es gracias al viento. Por lo general son plantas leñosas de apariencia arbórea, con raíces, tallo, hojas y semillas. Además, una semilla es el embrión de una planta como resultado de la fertilización. Las raíces son órganos subterráneos que fijan la planta al suelo, absorben, almacenan el agua y los nutrientes. Dentro de este grupo está el Ginkgo biloba, es una planta dioica, planta bisexual, es decir, que comprende los dos órganos reproductores, tanto el femenino como el masculino. Además, sus hojas son bilobuladas en forma de abanico y no tiene nervio central. El árbol femenino libera los óvulos al medio y estos son fecundados por el polen que le llega por el viento. El Cycas revoluta es una planta masculina, también dioica, que desarrolla un gran caño leñoso, mientras que la planta femenina desarrolla una especie de nido donde contiene los óvulos. Las coníferas son plantas monoicas, estructuras reproductoras masculinas y femeninas separadas por sí mismas.
tiene un crecimiento lento, decenas de años. El ciclo biológico empieza en la fecundación por el viento de un óvulo por un grano de polen. Las angiospermas es otro grupo de especies vegetales dentro de las espermatofitas. Este grupo se caracteriza por formar las semillas dentro de un fruto, ya que la fecundación se produce en los carpelos de las flores, que son los órganos que encierran los ovarios de las flores y reciben el polen cuando se adhieren al estigma. Dentro de este grupo tenemos los dicotiledóneas, semilla con 2 cotiledones, y las monocotiledóneas, semilla con un solo cotiledón. Las características de los monocotiledóneas son: tienen semilla con un solo cotiledón, hoja embrionaria, fundamentalmente son plantas herbáceas, las hojas son generalmente enteras, con venancia paralela y siempre están bien desarrolladas. Los tejidos vasculares de transporte están distribuidos en haces por todo el tallo. Y las características de dicotiledóneas son: tienen semillas con 2 cotiledones, son plantas leñosas y herbáceas, las hojas son anchas, con nervio central y nervios secundarios. Las partes de la flor se encuentran en múltiples de 4 o 5, los sépalos normalmente son pequeños y verdes y los pétalos son grandes y de colores. Las haces vasculares están dispuestos en anillo dentro del tallo y tienen cambio, por lo que si tienen crecimiento en grosor y algunas se produce madera. Llegamos al final de este video. Les quiero agradecer por su atención prestada. Dios los bendiga. Muchas gracias.